Bienvenidos a la segunda unidad del primer módulo del curso de escritura de artículos científicos biomédicos, la cual consiste en la pregunta de investigación. El objetivo de esta unidad corresponde a la redacción de una pregunta de investigación que, a partir de los tipos de artículos biomédicos establecidos, orientará el inicio del proceso de escritura de un artículo científico. Una vez planteado el problema, surge la pregunta de investigación, la cual corresponde al interrogante sobre la incertidumbre de una contradicción o vacío en el conocimiento de la realidad del entorno de un problema que se pretende resolver o aclarar. De esta forma, todos los procesos de investigación, incluida la escritura de artículos biomédicos, inician con la formulación de una pregunta de investigación que da cuenta del propósito mismo del problema que se plantea resolver. Si se trata de un artículo original derivado de investigación científica, la pregunta viene desde el anteproyecto mismo y se relaciona directamente con el objetivo de estudio. Si se trata de un reporte de caso clínico, la pregunta se formula desde el interés que tiene el autor por presentar aspectos nuevos o instructivos de una enfermedad determinada. Y si se trata de una revisión de la literatura, la pregunta va encaminada al establecimiento del estado del arte con base en el conocimiento acumulado disponible. De acuerdo con Maxwell, entonces, la pregunta de investigación ayuda a enfocar, limitar, orientar el diseño del estudio y a seleccionar el tipo de artículo científico biomédico que se va a emplear para comunicar el objetivo de investigación. Dentro de los aspectos básicos que se deben considerar al momento de formular una pregunta de investigación, desde el planteamiento del problema se encuentra: ¿qué tan actual, novedosa y original resulta la pregunta de investigación formulada? ¿Qué tan viable resulta a partir de la disponibilidad de los recursos humanos, de los recursos físicos, de los recursos financieros y del tiempo con que contamos? ¿Qué tan pertinente es la experticia en determinado tema y el impacto del mismo para incidir positivamente en los lectores a nivel local, regional, nacional o internacional? ¿Qué tanta precisión tiene la pregunta de investigación en cuanto a la definición del problema y al tipo de artículo científico que vamos a escribir? ¿Puede la pregunta de investigación ser resuelta bajo las consideraciones éticas de la investigación biomédica a partir de la premisa que toda propuesta de investigación que no sea científicamente sólida es éticamente incorrecta? De acuerdo a lo anterior, debe quedar claro que para formular una pregunta de investigación actual, viable, pertinente, precisa y ética, resulta fundamental, en el contexto de nuestro país, escribir artículos científicos biomédicos a partir de un problema prioritario de investigación en salud. De esta forma, el enfoque de las temáticas prioritarias en salud se pueden resumir en las problemáticas de salud y enfermedad, en los determinantes de la salud, en los factores de riesgo y en los sistemas de políticas de salud, las cuales guiarán el tipo de pregunta de investigación que se pretende formular. Las preguntas de investigación se pueden clasificar de acuerdo a su propósito. Pueden ser de descripción, las cuales se centran en la observación o descripción del planteamiento del problema y responden básicamente el qué se hizo. Pueden ser de justificación, las cuales se centran en la discusión de los hallazgos, respondiendo fundamentalmente lo que se hizo funcionó. Y las preguntas de clasificación, las cuales se centran en el contraste de la información obtenida con la disponible, responden por lo general por qué funciona y cómo funciona. Existen varios enfoques disponibles en la literatura para formular una pregunta de investigación. El primero de ellos es la consideración del quién, cuándo, dónde, qué, cómo y por qué. El segundo de ellos es el método sistemático de Bordage y Dawson. Y el tercero, el enfoque Picot. Por ser el de mayor empleo en la metodología de medicina basada en la evidencia, nos centraremos en el enfoque Picot. La metodología Picot consiste en describir la población blanco, la intervención de interés, la comparación con el grupo control, los outcomes o resultados o desenlaces clave y el tiempo. Para entender de forma práctica la manera como se formula una pregunta de investigación con enfoque Picot, se seguirá trabajando con la temática y el planteamiento del problema de la unidad 1 del módulo 1.
Durante los últimos 20 años, la medicina oral ha podido evidenciar que la enfermedad periodontal puede contribuir con la etiopatogénesis de la artritis reumatoide, aumentando la carga de la enfermedad. Respecto a este planteamiento del problema, había surgido esta pregunta. ¿Existe relación entre la enfermedad periodontal y la artritis reumatoide en una muestra de población colombiana? De acuerdo al enfoque Picot, esta pregunta puede ser reformulada de la siguiente manera. ¿Cuál es la relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad reumática a través del líquido sinovial de pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide en una muestra de la población colombiana entre 2016 y 2017? De tal forma que la población blanco es la muestra de la población colombiana. La intervención de interés es el líquido sinovial. La comparación con el grupo control son los pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide. El resultado será la relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad reumatoide y el tiempo serán los años 2016 y 2017. Por todo lo anterior, podemos concluir que el proceso de investigación, incluida la escritura de artículos científicos biomédicos, debe comenzar con el planteamiento del problema y la formulación de una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación y la metodología empleada para responderla es la base coherente del rigor científico del artículo biomédico. De allí que la experiencia y la evidencia son fundamentales para la formulación de una pregunta de investigación adecuada. Por lo tanto, una vez formulada la pregunta de investigación, será posible plantear el objetivo y diseñar el título preliminar. Sin embargo, primero se debe definir el tipo de artículo científico biomédico que se va a escribir. Estos temas serán trabajados en las próximas sesiones, las cuales corresponden a la unidad 2 y a la unidad 3 del módulo 1.